Bienvenidos a la tutoría de lípidos, parte 1. Bueno, ¿qué son los lípidos? Son biomoléculas pequeñas compuestas fundamentalmente por carbono e hidrógeno, que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. O sea, cualquier biomolécula que cumpla estas características se considera un lípido. Cumplen una amplia variedad de funciones, desde formar membranas celulares hasta regular el metabolismo. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se ve una membrana celular. Más adelante en la presentación voy a hablar más sobre membranas celulares. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Se clasifican como saponificables o insaponificables. Los lípidos saponificables, como dice el nombre, son capaces de realizar la reacción de saponificación, que es la reacción de creación de jabones. Pues, si tuvieron la suerte de tener laboratorio presencial de química orgánica, se acordarán de este laboratorio, del laboratorio donde hacen esta reacción de la saponificación. Los lípidos insaponificables, por otro lado, no son capaces de realizar esta reacción. Ahora, los lípidos saponificables incluyen aceites y grasas, así como también los lípidos que conforman las paredes celulares, y se clasifican como simples o compuestos. Los lípidos insaponificables incluyen hormonas, incluyen mediadores de inflamación, hidrocarburos y también precursores de vitaminas. Se clasifican como terpenos, esteranos y eicosanoides. Para que entiendan un poco mejor la clasificación de los lípidos, aquí les pongo este diagrama. Les recomiendo que le pongan pausa al video y estudien por un momento este diagrama, este mapa mental, porque este va a ser nuestro punto de partida para el resto de la tutoría. Bueno, lípidos simples. Son lípidos saponificables compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los lípidos simples. En primer lugar tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de hidrocarburos que van de 2 a 24 carbonos. Su estructura consiste en una cadena de carbonos hidrogenados, la cual es la parte hidrofóbica, y al final de esta cadena hay un grupo carboxilo, el cual es la parte hidrofílica. Hidrofílica significa que es atraída al agua, mientras que hidrofóbica significa que repele el agua. Aquí podemos ver un ácido graso. Vemos que la parte azul, la punta donde está el grupo carboxilo, esa es la parte hidrofílica. Y el resto de la molécula, todo lo que es la cadena como tal, es la parte hidrofóbica. Como tiene una parte hidrofílica e hidrofóbica, los ácidos grasos son moléculas hasta cierto punto, hasta cierto grado, son moléculas anfipáticas. Anfipática significa que tienen una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Ahora, generar energía y ser precursor de otros lípidos son sus funciones principales. Tanto en agua como en líquidos orgánicos, por tener esta característica de ser anfipáticos, los ácidos grasos existen en forma de micelas o bultos esféricos de lípidos en forma de burbuja. Aquí en esta imagen, en estas dos imágenes, podemos ver un poco mejor lo que es una micela. Cuando hay ácidos grasos en agua, esto es lo que se forma. Se agrupan de esta manera, forman esta micela donde la parte hidrofílica queda hacia afuera y la parte hidrofóbica queda hacia adentro. Mientras que cuando están
ácidos grasos en aceite forman una micela inversa, donde las partes hidrofílicas están hacia adentro y las partes hidrofóbicas están hacia afuera. Otras propiedades que tenemos de ácidos grasos es, primero que todo, que pueden ser saturados o insaturados. Cuando son insaturados poseen uno o más dobles enlaces entre carbonos. Cuando son saturados no poseen ningún doble enlace y su fórmula, bueno, tienen una fórmula general por el hecho de no tener dobles enlaces, que es esta, donde N es el número de carbonos. O sea, por ejemplo, si tenemos un ácido graso de 3 carbonos, un ácido graso saturado que sea de 3 carbonos, significa entonces que va a tener 7 hidrógenos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Como se puede ver, por presencia del doble enlace hay una dobladura, hay un punto donde se dobla la cadena, pero no siempre es así. Pueden formar ésteres con alcoholes, como ser glicerol o esfingosina, o con colesterol o con proteínas. Recordemos que un enlace éster es cuando un grupo carboxilo está uniendo dos moléculas. Entonces, pueden formar los ácidos grasos por el simple hecho de ser ácidos grasos, ya pueden formar ésteres, sea con glicerol o esfingosina, que estos son dos alcoholes, con colesterol o con proteínas. Muy bien, ácidos grasos saturados no poseen doble enlace y su punto de fusión es alto. El punto de fusión es el punto en el que se derriten. Por ejemplo, la margarina, que proviene de aceite de palma, la margarina, su punto de fusión es alto. Hay que calentarla a una muy alta temperatura para que se derrita, porque posee ácidos grasos saturados. Pero también vamos a ver que no son los únicos ácidos grasos que posee. Más adelante vamos a ver qué otro componente tiene lo que es la margarina que hace que su punto de fusión sea alto. Ácido palmítico es uno de los más comunes y el organismo animal es capaz de sintetizarlo. Miren, es perfectamente un ácido graso saturado, no posee ningún doble enlace. Ácidos grasos volátiles son el ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Hay más, pero estos tres son los principales. Estos son generados por la digestión de la específicamente en la microbiota intestinal y ruminal, en caso de que estemos hablando de rumiantes. Se generan en mayor cantidad en rumiantes y son su principal fuente de energía. O sea, estos tres ácidos grasos saturados, que se les llama ácidos grasos volátiles, son la principal fuente de energía de los rumiantes. Ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico, en donde se generan por la microbiota de su rumen. Ácidos grasos insaturados poseen dos o más dobles enlaces y por ende poseen isomería geométrica, que es el tipo de isomería cuando en una cadena carbonatada hay un doble enlace y por ende hay un isómero cis y un isómero trans, como vemos en esta imagen, que en este caso en el isómero cis ambos hidrógenos están alineados, mientras que en el isómero trans los hidrógenos no están exactamente alineados. Estas dos moléculas que se ven aquí tienen la misma fórmula molecular, pero su forma como tal es diferente, la distribución de esos grupos funcionales, y por eso es que son isómeros. ¿Qué tipo de isomería? Isomería geométrica. Este concepto aplicado a los ácidos grasos insaturados se ve de esta manera. Los ácidos grasos insaturados trans se ven así,
y los ácidos grasos insaturados cis se ven así, se doblan. Los ácidos grasos trans no se doblan y por ende tienen propiedades similares a los ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son esas propiedades? Que su punto de fusión es alto. O sea que lo que es la margarina es gran portador de estos ácidos grasos trans y por eso su punto de fusión es alto. Por eso a temperatura ambiente es un bloque de grasa. Contrariamente, los ácidos grasos que son cis tienen bajo punto de fusión. Lo que son todas las aceites, aceite de oliva, de canola, de girasol, poseen bastante de esto, poseen ácidos grasos cis y por eso a temperatura ambiente son líquidos, a diferencia de lo que es la margarina. La nomenclatura de omega se refiere a la posición donde se encuentra el último doble enlace. Por ejemplo, omega 3 significa que el último doble enlace está 3 carbonos antes del último carbono. Esta nomenclatura de omega se usa bastante a nivel comercial, pero para que la entendamos un poco mejor, usemos este ácido graso de aquí como ejemplo. Este ácido graso, fijémonos en dónde está el doble enlace. Ahora contemos a qué distancia está desde el último carbono. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde el último carbono hasta el doble enlace hay 9 carbonos. Por ende, este ácido graso de aquí, donde está mi cursor, este ácido graso es un ácido graso omega 9, porque hay una distancia de 9 carbonos entre lo que es el doble enlace y el último carbono. Ácidos grasos de bajo punto de fusión, o sea, lo que son los ácidos grasos cis, son más digeribles y saludables porque sus dobles enlaces y su estructura les permiten ser más reactivos, en otras palabras, ser más utilizables. Ahora, dentro de lo que son ácidos grasos insaturados, tenemos estos tres que son los ácidos grasos esenciales. Esencial, cuando hablamos de nutrición, esencial significa que ese ser viviente, ese organismo necesita en su dieta ese nutriente, necesita en su dieta obligatoriamente ese nutriente, porque su propio cuerpo no lo puede sintetizar. Entonces, veamos, ácido alfa-linolénico es un ácido omega 3, o sea que hay una distancia de 3 carbonos entre su último carbono y el doble enlace. Es obtenido de fuentes como linaza y aceite de canola. Es precursor de componentes de membranas celulares. Miren, aquí está el ácido alfa-linolénico. Miren, 1, 2, 3. Hay una distancia de 3 carbonos entre lo que es el doble enlace y el último carbono. Entonces sí es cierto que es un ácido omega 3. Ácido linoleico es un ácido omega 6 obtenido de fuentes como ser aceite de girasol, aceite de oliva y aceite de maíz. Es precursor de lípidos de tipo eicosanoides. O sea, su función es ser precursor. Recordemos que un precursor es una molécula que se puede transformar, que tiene ese potencial de transformarse a otra molécula importante. Es precursor de lípidos de tipo eicosanoides. Miren, aquí lo tenemos, el ácido linoleico. Y por último tenemos el ácido araquidónico, que este se obtiene de la carne y solo es esencial en félidos, ya que otros animales lo sintetizan a partir del ácido linoleico. O sea que para que el ácido linoleico se convierta en eicosanoides, primero se convierte en ácido araquidónico, luego se convierte en eicosanoides, en lípidos de tipo eicosanoides. Pero en félidos, ellos no pueden convertir ácido linoleico a ácido araquidónico, entonces ellos lo necesitan en la dieta. Y aquí lo tenemos, el ácido araquidónico. Aquí tenemos ya un ejemplo
como repaso de cada ácido graso, de cómo se ve un ácido graso saturado, no hay ningún doble enlace, un ácido insaturado trans, como se puede ver, no se dobla, y un ácido insaturado cis, que sí se dobla, tiene bastantes puntos de dobladura. Ahora que ya vimos ácidos grasos, pasemos a ver lo que son acilgliceroles. Los acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Recuerden, como mencioné, que los ácidos grasos pueden formar ésteres con alcoholes. Entonces, los acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Aquí en esta imagen, donde está mi cursor, podemos ver cómo es el glicerol. Glicerol tiene 3 grupos OH para poder esterificar ácidos grasos. Por ende, existen monoacilgliceroles, que es glicerol más un ácido graso, como lo vemos en esta imagen, monoacilglicerol, diacilgliceroles, que es glicerol más 2 ácidos grasos, como lo vemos en esta imagen, y triacilgliceroles, que es glicerol más 3 ácidos grasos, como vemos en esta imagen de aquí y también en esta imagen de aquí. O sea, vemos que el glicerol tiene 3 alcoholes, 3 grupos hidroxilo, por ende puede formar 3 ésteres al mismo tiempo. Los acilgliceroles son la forma natural en la que se encuentran los ácidos grasos, o sea en aguacate, en aceite, en salmón, en todo lo que son legumbres. Lo que es la grasa la encontramos en forma de acilgliceroles. Y los triacilgliceroles, cuando están en la sangre, se les denomina triglicéridos. O sea que si hablamos de lo que es la sangre, triacilgliceroles y triglicéridos son la misma cosa, son sinónimos. Veamos los triacilgliceroles. Sus características principales, primero que todo, son los acilgliceroles más comunes en la naturaleza. Son la forma principal de almacén de grasa en animales. Son la forma principal de almacén de grasa en animales. Como podemos ver, este gato posee bastante grasa. Esa grasa está almacenada en forma de triacilgliceroles. Se almacenan en vacuolas de grasa de adipocitos. ¿Qué es un adipocito? Es esta célula de aquí que tiene esta gran vacuola de grasa donde almacena triacilgliceroles. O sea que este gato tiene sus adipocitos, o mejor dicho, su tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo es todo lo que conocemos como la grasa animal, la grasa corporal. En su tejido adiposo este gato tiene mucha grasa, tiene muchos triacilgliceroles. Sus adipocitos están inflados, como se ve en esta imagen. Una vez almacenados, o sea, almacenados en lo que es el tejido adiposo, cumplen la función de protección o amortiguación de órganos, como es en las almohadillas de los perros. Las almohadillas de los perros poseen, bueno, no solo los perros, sino que carnívoros en general, poseen bastante tejido adiposo que sirve para amortiguar cada paso que dan. También cumplen la función de aislación térmica, como ser estos curiosos animales de aquí, que son animales marinos y por ende necesitan esa aislación térmica, necesitan mantener esa temperatura caliente interna que tienen y que la temperatura externa, la temperatura helada del agua, no afecte lo que es su temperatura interna. Entonces, para esa aislación térmica utilizan tejido adiposo. Y finalmente cumplen la función, estos triacilgliceroles cumplen la función de almacén de energía. O sea que lo que es la grasa corporal, eso es energía almacenada. Los triacilgliceroles en estas vacuolas de grasa de los adipocitos
son energía almacenada. Ahora, rutas metabólicas de ácidos grasos y triacilgliceroles. Primero tenemos la lipólisis, que es la destrucción de grasa almacenada para obtener ácidos grasos. O sea, la lipólisis es la destrucción de esta vacuola de grasa y la destrucción de triacilgliceroles para obtener ácidos grasos. O sea, se separa el glicerol de estos ácidos grasos y ese es el resultado de lo que es la lipólisis. Y luego, ¿qué hacemos con esos ácidos grasos que obtenemos por la lipólisis? Beta oxidación es el rompimiento oxidativo de ácidos grasos para obtener energía. O sea que esos ácidos grasos que obtenemos por lipólisis, después los tejidos utilizan esos ácidos grasos para obtener energía. Similar, por ejemplo, a lo que es la glucosa, que la glucosa también pasa por un rompimiento oxidativo para obtener energía. En el caso de glucosa, esa ruta se llama glucólisis. Pues en el caso de ácidos grasos, esa ruta se llama beta oxidación. Y por último tenemos lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles a partir de carbohidratos. O sea que con carbohidratos podemos sintetizar ácidos grasos. Carbohidratos, específicamente glucosa y fructosa, se pueden convertir, el cuerpo el organismo los puede convertir a ácidos grasos y posteriormente unirlos a lo que es glicerol para obtener triacilgliceroles. Entonces, veamos, por ejemplo, este perro que notablemente tiene mucha grasa corporal. En este perro predomina lo que es la lipogénesis. Muy seguramente a este perro su dieta tiene mucho carbohidratos y por ende ese exceso de carbohidratos se está convirtiendo en ácidos grasos y triacilgliceroles para ser almacenado en lo que es el tejido adiposo, en lo que es la grasa corporal. Ahora veamos este perro que está haciendo ejercicio. Este perro está haciendo lipólisis y beta oxidación. Este perro, cuando lo que son los animales mamíferos, cuando hacen ejercicio, se activa la lipólisis, que es la destrucción de grasa almacenada para obtener ácidos grasos. O sea, la frase de quemar calorías, a eso se refiere, a la lipólisis. Se está destruyendo esa grasa almacenada para obtener ácidos grasos. Y luego, ¿qué está ocurriendo? Beta oxidación. Se está utilizando esos ácidos grasos que se obtuvieron de lipólisis, se están utilizando para obtener energía, para que se pueda continuar este ejercicio. Este perro que está corriendo necesita bastante energía, sus músculos necesitan utilizar bastante energía. ¿De dónde la van a obtener? De ácidos grasos, por medio de beta oxidación. Ahora, las ceras, bueno, por lo menos cuando yo llevé el curso de Bioquímica 1, las ceras casi no las vimos. No hicimos más que un pequeño trabajo describiendo qué son cada una. No voy a entrar a fondo a este tema, pero sí las voy a explicar brevemente. Las ceras incluyen 3 tipos de moléculas. Primero, ceras verdaderas, que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga, como se ve aquí en la imagen. O sea, esta es una molécula grande, es una molécula larga. Miren este alcohol de aquí, cuántos carbonos tiene. Y también está este ácido graso que también tiene bastantes carbonos. Se encuentran en grasa normal de la piel, específicamente en el sebo. El sebo es esa grasa de la piel de los mamíferos, y en canales auditivos externos, o sea, en el oído. Colesterol ésteres son ésteres de ácidos grasos con un lípido insaponificable llamado colesterol. Recuerden que mencioné que los ácidos grasos también pueden esterificarse con esta molécula de aquí, colesterol. Cuando veamos
lípidos insaponificables, vamos a ver más a detalle esta molécula, que es muy importante para los seres vivientes. Es la forma en la que se almacena colesterol en retículo endoplasmático de las células. O sea, el colesterol se esterifica con ácidos grasos para poder ser almacenado en retículo endoplasmático. Retinilpalmitato es el éster de ácido palmítico. Recuerden que el ácido palmítico lo vimos en ácidos grasos saturados. Es un éster de ácido palmítico con vitamina A, almacenado en vacuolas de grasa de células estrelladas del hígado. Las células estrelladas son sencillamente un tipo de células que se encuentran en el hígado. Y esas son las células que almacenan la vitamina A. ¿Cómo la almacenan? En forma de retinilpalmitato. La almacenan esterificada con ácido palmítico. Lípidos compuestos. Sencillamente son lípidos saponificables con elementos adicionales a carbono, hidrógeno y oxígeno, y que componen las membranas biológicas. Primero vamos a ver glicerofosfolípidos. Bueno, como vemos en la imagen de los lípidos compuestos, tenemos estos tipos. Tenemos los glicerolípidos y los esfingolípidos. Entonces, primero vamos a ver lo que son los glicerofosfolípidos, que son un tipo de glicerolípidos. Muy bien, primero tenemos esta molécula de aquí, que es el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es la molécula base de todo lo que son los glicerofosfolípidos. Como se ve, se compone de dos ácidos grasos, glicerol, y un grupo fosfato. Y el grupo que vaya aquí es el grupo que va a definir qué tipo específico de glicerofosfolípido es. Veamos primero fosfatidilcolina, también llamado lecitina. Es el fosfolípido principal que se encuentra en las membranas de la mayoría de las células del organismo. Se compone de ácido fosfatídico y del aminoalcohol colina. Aquí tenemos el ácido fosfatídico, que es la estructura base de todos los glicerofosfolípidos, y aquí tenemos el alcohol, el aminoalcohol colina. Fosfatidiletoanolamina, también llamado cefalina, es el principal componente de la membrana celular de neuronas. Se compone de ácido fosfatídico y el aminoalcohol etanolamina. Aquí podemos ver lo que es el ácido fosfatídico, donde lo que está rodeando mi cursor. Y en este cuadrito vemos el aminoalcohol etanolamina. Fosfatidilinositol es otro fosfolípido que se encuentra también en tejido nervioso. O sea, al igual que fosfatidiletoanolamina, fosfatidilinositol también se encuentra bastante en tejido nervioso. Se compone de ácido fosfatídico y del polialcohol inositol. Aquí lo vemos en este cuadrito azul. Inositol se parece bastante a un monosacárido. Difosfatidilglicerol, también llamado cardiolipina, es el componente principal de la membrana mitocondrial interna, así como también la membrana plasmática de muchas bacterias. Aquí tenemos una mitocondria. Una mitocondria tiene una membrana externa y una membrana interna. Entonces esa membrana interna, su componente principal, su componente como tal de esa membrana es difosfatidilglicerol. Se compone de dos ácidos fosfatídicos, como se ve aquí en la imagen, y están unidos por una molécula de glicerol. Plasmalógenos son una familia de fosfolípidos que se encuentran considerablemente en músculo, tejido nervioso y mitocondrias. Aquí podemos ver lo que es
la molécula base de los plasmalógenos. Esto parece a primera vista que es un ácido fosfatídico, pero hay una diferencia, hay una modificación. Vemos que este ácido graso de aquí, esto ya no es un enlace éster, sino que esto es un enlace éter. Entonces, esa es la modificación que hay en lo que es el ácido fosfatídico de los plasmalógenos. En plasmalógenos, el ácido fosfatídico, como mencioné, tiene una modificación en uno de los ácidos grasos, el cual posee un enlace éter en lugar de enlace éster. Aquí donde está el circulito. Ejemplos de plasmalógenos son plasmenilcolina y plasmeniletanolamina. Y aquí los podemos ver. Aquí está plasmenilcolina. Vemos aquí en este cuadrito azul lo que es el grupo colina. Y aquí está plasmeniletanolamina. Aquí podemos ver en el cuadrito etanolamina. Ahora, esfingolípidos. Ok, ya vimos los glicerofosfolípidos. Ahora vamos a ver siempre dentro de lo que son lípidos compuestos. Ahora vamos a ver esfingolípidos. Ok, esta molécula de aquí es una ceramida. La ceramida es la molécula base de todos los esfingolípidos. Así como el ácido fosfatídico era la molécula base de los glicerofosfolípidos, la molécula base de los esfingolípidos es la ceramida, esta molécula que está aquí. Si ven, la ceramida se compone por un ácido graso y el alcohol esfingosina, el aminoalcohol esfingosina. Recuerden que mencioné que los ácidos grasos se pueden esterificar con alcoholes como ser glicerol o también esfingosina. Y el grupo que vaya enlazado con este grupo OH de esfingosina va a definir qué tipo de esfingolípido específico es. Los esfingolípidos abundan en lo que es tejido nervioso. Muy bien, entonces los dos tipos de esfingolípidos que tenemos son esfingofosfolípidos y esfingoglucolípidos. Sencillamente un esfingofosfolípido es una ceramida más un grupo fosfato más un alcohol, mientras que un esfingoglucolípido es una ceramida más un carbohidrato. Entonces, veamos primero los esfingofosfolípidos. Tenemos esfingomielina, que se compone de una ceramida, fosfato y colina. Y tenemos ceramida fosfatoetanolamina, que se compone de una ceramida de fosfato y etanolamina. Entonces veamos primero a esfingomielina, donde está mi cursor. Esto es el ácido graso. Ahora, donde se dirige mi cursor, aquí está lo que es la esfingosina. Y ahora lo que está circulando mi cursor, este es el enlace que está haciendo con fosfato, y este fosfato a su vez está unido a un grupo colina. Entonces se cumple la definición de que un esfingofosfolípido es la unión de una ceramida con un grupo fosfato con un alcohol. Lo mismo ocurre con ceramida fosfoetanolamina, que es una ceramida, lo que está circulando ahorita, lo que está rodeando mi cursor es la ceramida enlazada a un fosfato enlazado a un alcohol, que en este caso es etanolamina. Ahora veamos esfingoglucolípidos. Los dos esfingoglucolípidos que tenemos son cerebrósidos y gangliósidos. Primero veamos cerebrósidos. Consisten en una ceramida enlazada a un monosacárido. Abundan en materia blanca del cerebro.
A diferencia, los gangliósidos consisten en una ceramida enlazada a un oligosacárido y abundan en materia gris del cerebro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cerebrócido y un gangliósido? Estructuralmente, que los cerebrócidos están unidos a un monosacárido y los gangliósidos están unidos a un oligosacárido. Ahora, materia blanca y materia gris son dos áreas que se observan en el cerebro y en otras partes del sistema nervioso central. Estos componentes del cerebro los vamos a ver más a detalle miran más a detalle en el curso de histoembriología. Pero como una sencilla introducción, la materia gris es lo que se encuentra en la parte exterior del cerebro y la materia blanca se encuentra en la parte interna del cerebro. Entonces, en la materia blanca abundan lo que son los cerebrócidos y en la materia gris abundan lo que son los gangliósidos. Entonces, veamos cuáles son los cerebrócidos que tenemos. Tenemos glucocerebrócidos, que es sencillamente ceramida unida a glucosa, y tenemos galactocerebrócidos, que es sencillamente ceramida unida a galactosa. Ahora, no se encuentra en tejido nervioso. Los galactocerebrócidos no se encuentran comúnmente en tejido nervioso. Gangliósidos consisten en una ceramida enlazada a un oligosacárido. El oligosacárido, sea cual sea al que esté enlazada, este gangliósido, específicamente esta ceramida, sea cual sea el oligosacárido, en la punta va a poseer un residuo de ácido N-acetil neuramínico, también llamado ácido siálico. Tiene la función específica de comunicación celular. O sea, los gangliósidos tienen la función específica de que se dé comunicación celular. Aquí podemos ver cómo se ve un gangliósido. Y aquí podemos ver en la imagen lo que está rodeando mi cursor es ceramida, es la ceramida. Y ahora lo que está rodeando mi cursor es el oligosacárido. Y aquí, justo aquí en el cuadrito, aquí está el residuo de ácido N-acetil neuramínico. Ahora hablemos sobre membranas celulares. Las membranas celulares son membranas compuestas fundamentalmente por fosfolípidos que permiten aislar componentes celulares. Entre las membranas celulares están la membrana plasmática, que es la que cubre la célula, la membrana nuclear, que es la que cubre al núcleo, y las membranas mitocondriales, que como mencioné hay una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. Los lípidos compuestos se organizan naturalmente en bicapas y forman así las membranas celulares. Vemos aquí muy seguramente todas estas moléculas que aquí son fosfatidilcolina, que es el fosfolípido más abundante en animales. Y aquí podemos ver ya realmente cómo es una membrana celular. No solo es fosfolípidos, sino que también tienen bastantes proteínas y otros componentes, como vimos en el curso de biología, que hay varias proteínas de membrana. Y pues aquí les dejo el cuestionario y eso sería todo. Gracias por ver.